nosotros desocluimos, ya no mordemos, el diente va a regresar a su posición original, ¿no? Y el líquido quístico va a regresar a sus confines, ¿no? Regresa. Ya no va a haber presión. ¿Y qué va a haber ahora más bien al regresar? Tensión. Va a haber tensión del hueso. Y la tensión en el hueso, ¿qué es lo que produce? Aposición. ¿Y qué cantidad? La fuerza de la tensión, la reabsorción va a ser igual que la tensión o la tensión igual que la reabsorción. Si se reabsorbió 1 milímetro, también la tensión va a producir o va a estimular al osteoblasto para que produzca 1 milímetro de hueso. El tamaño y la forma de este hueso alveolar se habrá modificado. No, porque se reabsorbió 1 milímetro, se desgastó 1 milímetro, el espacio periodontal aumentó. Pero al desocluir se está depositando. ¿Qué cantidad? 1 milímetro. Entonces, la forma del hueso, el tamaño del hueso alveolar no se deforma y el espacio periodontal sigue siendo el mismo. Por eso, miren cómo es importante, decimos que el cemento participa en realidad en el mantenimiento del espacio periodontal. ¿Por qué? Porque cuando esto se incluye, el cemento tiene fibras colágenas y cuando se incluye, la fibra colágena se va a estirar y va a estimular, va a pasar la fuerza hacia el hueso alveolar para que se remodele. Ojo, voy adelantando por si me olvido porque no puedo olvidar. El estímulo para que el hueso alveolar, para que la cortical alveolar se remodele, son las fuerzas masticatorias. Y obviamente tiene que estar presente el diente, porque si no está el diente, yo puedo comer y no hay el diente, no va a poder estimular al hueso alveolar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, miren, a esta reabsorción en una fuerza leve, lo que se reabsorbe es la cortical alveolar, se va desgastando aquí, ¿ya? Y eso es lo que se conoce, entonces podemos decir, fuerza leve, muy grande, es fisiológica, que es lo que va a producir una reabsorción frontal directa, o sea, se va reabsorbiendo el frente, la superficie, frontal o directa. No causa daño. Por eso es que la ortodoncia determinó que la fuerza que se debe emplear en estos tratamientos es fuerzas leves o fuerzas fisiológicas. Pero entonces, ¿por qué se desplaza el diente? ¿Por qué hay reabsorción? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en las fuerzas masticatorias y las fuerzas ortodónticas, en que las masticatorias son intermitentes, ocluimos, desocluimos, ocluimos, desocluimos. En cambio, en ortodoncia no, es continua. Me ejercen una fuerza a mí y yo estoy presionando este hueso en forma continua. Por eso es que, y luego obviamente va a ir disminuyendo esa fuerza y es por eso que nuevamente tienen que activar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las fuerzas fisiológicas leves y las fuerzas leves durante la masticación y en la ortodoncia. En la ortodoncia son fuerzas continuas, ¿está claro? Pero ¿qué sucede cuando hay una fuerza pesada? Una fuerza pesada, una fuerza intensa. ¿Qué va a pasar? Esto es el diente y cuando hay una fuerza pesada voy a comprimir el diente, venzo la resistencia del líquido ístico y mi diente va a tomar contacto con el alveolo. Pero hemos dicho que la primera resistencia es el líquido ístico. Y en este caso, cuando el diente se comprime con el hueso, el líquido ístico va a pasar por esta cortical alveolar que tiene poritos. El líquido ístico pasa al hueso esponjoso, al hueso de soporte. Entonces aquí es donde el líquido ístico va a ejercer presión y por lo tanto va a haber reabsorción. En una fuerza
pesada, chicos, ojo, la reabsorción se da en el hueso esponjoso, en el hueso de sostén, ¿no? Y mi diente se va a mover, no se mueve. Hay algunos que son pseudoortodoncistas que no saben y tratan de, mi diente se va a mover porque ejerzo fuerza, entonces le pongo más fuerza porque se mueva más rápidamente. Craso error, porque la reabsorción se está dando aquí, pero mi cortical alveolar está intacta, ¿no? La reabsorción se está dando aquí, pero aquí está intacta. Entonces la reabsorción tiene que ir avanzando hasta que alcance la superficie, pero miren cuánto se ha reabsorbido. Y cuando esto se reabsorbe, el diente se mueve bruscamente. Eso puede traer consecuencias. Puede romperse el banco que está ingresando a la pulpa por un movimiento brusco y produce una muerte pulpar, una muerte aséptica, lo que se conoce como yadinización, ¿no? Es una necrosis aséptica. Ustedes de repente, cuando estén atendiendo pacientes, van a venir pacientes con dientes, creo que en esmalte mostramos un diente oscuro que me indicaba que había muerte pulpar, pero no hay caries, no tuvo enfermedad periodontal, no tuvo ningún trauma. Pregunten, ¿lo trataron ortodónticamente? Sí, ahí puede estar la razón. Miren cómo causa muerte pulpar, que el paciente no va a sentir dolor, no se le va a echar nada hasta que se sume una bacteria por carie dental, por enfermedad periodontal. Entonces ahí sí va a haber sintomatología. Mientras no haya bacterias, no hay sintomatología. ¿Sí? Muy bien. Pero, por ejemplo, el bruxoma, quiero preguntar, ¿habrá diferencias entre el hueso de un bruxómano y una persona normal? ¿O no? ¿Qué dicen por aquí? Sí. Claro, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cómo? Fuerte, hijita. De alguien con bruxismo preguntó. Oiga, yo ya estoy sorda, yo ya me estoy frustrando ya. Vocalicemos bien. Entre un bruxómano y una persona normal, ¿habrá diferencias en su hueso? Sí, el hueso va a estar más reabsorbido. ¿En quién? ¿En el bruxómano? Sí. No. El hueso, por ejemplo, de la gente de la sierra es diferente a nuestro hueso por el tipo de alimentación. Hay más reabsorción, es cierto, hay más presión, pero también hay más aposición. O sea, la diferencia está en que el hueso del bruxómano es mucho más denso, ya les voy a enseñar. Tiene pocos espacios medulares. Por eso es que es más mineralizado, más fácil de que se pueda fracturar. ¿Y por qué el de la sierra también tiene una mayor densidad? Por el tipo de alimentación, no come como nosotros verduritas. Ellos mastican sus canchas, ¿no? Cosas más duras. Por eso es que la presión es mayor, hay mayor reabsorción, pero también va a haber mayor aposición. Entonces, miren, toda la noche el bruxómano ha presionado, rechinado sus dientes, ¿no? 5 o 6 horas se me ocurre. Y el líquido hístico, ¿a dónde está entrando? Al hueso esponjoso y ahí se está resolviendo. Pero felizmente tiene todo el día, que no son mucho más horas de lo que ha estado presionando los dientes. Entonces ahí, cuando ya no hay esas fuerzas, el líquido hístico va a regresar. ¿Y la tensión dónde se va a dar? También en el hueso esponjoso o de sostén. Hay más tiempo, habrá mayor aposición ósea, ¿no? Pero en un tratamiento ortodóntico, la fuerza pesada es continua y se va a seguir reabsorbiendo más y más y más en el hueso esponjoso, ¿no? A esto que se llama fuerza pesada produce reabsorción indirecta, socavante o en túnel, así se llama. Y como les digo, trae repercusión en la salud de la pieza dentaria. Puede producirse una muerte pulpar, una muerte aséptica, o puede producirse reabsorción de la raíz. ¿Estamos? Entonces, miren, es por eso que la ortodoncia
eligió utilizar fuerzas leves o fuerzas fisiológicas. Muy bien, vamos a ver apófisis alveolar. El hueso alveolar, apófisis alveolar, proceso alveolar viene a ser lo mismo. Y es aquella porción del maxilar que cubre a la raíz dentaria. Y se continúa con el hueso basal. No hay ningún límite entre el apófisis alveolar y el hueso basal, ¿ya? Y es un hueso que también está permanentemente reabsorbiéndose, como hemos visto, y se está depositando. O sea, es un hueso igualmente dinámico. Niña, ¿va a haber clase, hija? Hasta a las 11. A las 11, a ver. Sí, ¿qué hora es ahorita? Son 10:20. Ah, ya, para que terminemos. Entonces, miren, y es un hueso mixto. ¿Por qué? Porque va a estar constituido por hueso compacto y hueso esponjoso, como lo vamos a ver. Esto de anatomía, esto ya ustedes lo saben, ¿no? Ya no vamos a repetir. Pero sí es importante saber que la tabla externa es siempre más delgada que la tabla interna o la tabla lingual, ¿no? En el caso de la mandíbula. La composición química es igual que cualquier otro hueso. Y esa composición le da elasticidad y resistencia a este hueso alveolar, pero es susceptible a las presiones, ¿no? Sensible o susceptible, como ustedes lo quieran llamar. Lo nuevo en este hueso, aparte de los componentes similares a cualquier tejido conectivo, son las proteínas morfogenéticas. Los elementos celulares también lo saben. Osteoblasto tiene sus varias funciones: secreción de la matriz ósea, participar en la mineralización y también controlar en forma indirecta la reabsorción ósea. Porque recuerden que los osteoblastos controlan la osteoclastogénesis, quiere decir la cantidad de osteoblastos, ¿no? En el ciclo pasado fue que hicieron en el seminario, ¿no? El sistema RAN-L, RAN-OPG. Los osteocitos, que son células mecanosensoras porque le avisan a las células qué es lo que está pasando, qué estímulo está recibiendo. Si es tensión, y como la tensión estimula la formación de hueso, le pasará la voz al osteoblasto. Si es presión, le pasará la voz al osteoclasto, ¿no? Mantiene el equilibrio iónico, nutre al hueso. Y los osteoclastos son los que van a producir reabsorción. Quiere decir entonces que las células que orquestan la remodelación ósea son los osteoclastos y osteoblastos. Y como cualquier otra parte de nuestro esqueleto óseo, este hueso alveolar es regulada su remodelación por el factor genético, los factores mecánicos. ¿A qué se refiere? Genético lo sabe, la información que trae ese individuo. Si tiene una información de que, que tenga una alteración, la va a tener y la remodelación no se va a dar en forma correcta, ¿no? Los factores mecánicos, o sea, lo que se ejerce directamente sobre el hueso. Para nuestro esqueleto, los músculos, y para el hueso alveolar, la presencia de las piezas dentarias y las fuerzas másticas. Eso permite la remodelación del hueso alveolar. Hormonales, ya saben ustedes, las hormonas, paratormona, calcitonina, vitamina D, las hormonas sexuales, etcétera, etcétera. Y los factores locales se refiere a esas moléculas que se encuentran en esa zona del hueso. Glucoproteínas, proteoglucanos, glucosaminoglucanos, factores de crecimiento, proteína morfogenética. Si es que carece de esto, no se va a remodelar correctamente. Y está constituido o tiene zonas, ¿no? La cortical interna, llamada cortical periodontal, porque está adyacente al ligamento periodontal, o cortical alveolar también.
una cortical externa, que es la cortical perióstica, y entre ellas el hueso esponjoso, que es llamado hueso de sostén o de soporte. Las corticales son huesos compactos y la cresta alveolar solamente está constituida por hueso compacto. Por eso es que rápidamente se va a perder esta cresta alveolar en un trauma oclusal, en contactos prematuros, cuando a veces tratamos una caries y colocamos el material, no controlamos la oclusión y va a quedar un poquito alto. Y cuando el paciente muerde, está alto, está produciendo trauma en el diente, ¿no? Eso se llama traumas oclusales, se pierden ahí, o en una enfermedad periodontal también se pierde, en la ortodoncia también se pierde inicialmente, ¿no? Entonces, ¿por qué se pierde? Porque es una estructura altamente mineralizada, ya que está constituida solamente por hueso compacto. Entonces, ¿dónde tenemos hueso compacto en el hueso alveolar? Corticales, interna, externa o cortical alveolar, perióstica y cresta alveolar. Esto es lo que ustedes van a ver en una radiografía, como una línea blanca continua. Por eso es que se le llama también lámina dura, se le llama también hueso cribiforme, porque está perforada por las fibras colágenas y también por los vasos sanguíneos. ¿Qué funciones desarrolla? De cajón fija al diente, ¿no? Le ofrece una superficie para que las fibras colágenas del ligamento puedan insertarse ahí, y ahí toman el nombre de fibras de Sharpey o Sharpey, ¿no? En cambio, las fibras que han quedado atrapadas en el cemento se llaman fibras anclantes. Solamente cuando encontramos en el hueso se llaman fibras de Sharpey o Sharpey. Protección, ¿a quién protege? A la pieza dentaria. Si no está, la pieza dentaria se va a exfoliar. Reserva de minerales, como cualquier otra parte de nuestro esqueleto óseo. Si el paciente no ingiere productos lácteos y hay poco calcio en la sangre, también el calcio va a salir de ese hueso alveolar, ¿no? Si la gestante no está consumiendo muchos productos lácteos, para el bebé también sale el calcio del hueso alveolar y está constantemente remodelándose, ¿no? Entonces, miren, las fuerzas masticatorias u otras fuerzas que se ejerzan van a tener un efecto sobre el complejo dental-alveolar. La mayoría de las fuerzas son masticatorias y que pueden ser intensas o intermitentes, ¿no? ¿Quién va a resistir a esa fuerza? Primero, el líquido ístico del ligamento periodontal. Luego, las fibras colágenas del ligamento periodontal. Y finalmente, por la característica del hueso. Si es un hueso elástico, se deformará el hueso, luego recupera su forma, pero no hay daño. Pero si ya no tiene elasticidad, no se deforma y sí va a haber reabsorción. Esto es lo que se conoce, estas fuerzas intermitentes crean un efecto piezoeléctrico. ¿Qué significa? Que hay un cambio eléctrico en el entorno celular. Ahorita se está trabajando en eso. Si es el entorno negativo o es positivo. Por ejemplo, el negativo para producir reabsorción ósea y positivo para aposición ósea. Se está trabajando, investigando en eso para ver si colocamos ciertas cargas eléctricas podemos regenerar ese hueso. Entonces, el efecto piezoeléctrico es muy importante para la reconstrucción de nuestro esqueleto óseo. Antes, en mi época de ortodoncia, no había fija, se ejercía una pieza y generalmente inclinábamos a la pieza dentaria y había dos zonas de presión.
a nivel cervical y luego apical. Y el diente se desplazaba pues en forma inclinada. Ahora no, con la aparatología fija, el diente se desplaza con todo su complejo dentoalveolar, lo que significa que al final del tratamiento ortodóntico, si ha sido llevado correctamente, la forma, el tamaño y el espacio periodontal no debe haberse modificado, ¿sí?